Bueno, continuando con las clases de la asignatura Mediciones en Sistemas Eléctricos, entonces ahora vamos a tratar, y en la unidad correspondiente a método de cero, el tema de los puentes de corriente alterna. ¿Sí? Los diferentes puentes que son de corriente alterna, tendremos lo siguiente. Entonces, los puentes de corriente alterna son aproximadamente 15 puentes. Entonces vamos a estar estudiando el puente de Wheatstone de corriente alterna, el puente de Cole-Rausch, que sirve para medición de resistencia, el puente de Maxwell de medición de inductancias, el puente de Maxwell modificado, el puente de Maxwell-Wien, medición de inductancias por comparación con capacidad, el puente de Maxwell-Wien 2, medición de inductancias mutuas, el puente de Owen, medición de inductancias, el puente de Hay, también para medición de inductancia, el puente de Carre-Foster para medición de parámetros de inductancia, puente de Sauty, medición de capacitancias, puente de Sauty-Wien, medición de capacidad y el ángulo de pérdidas, puente de Wien para medición de capacidades de frecuencia, puente de Nernst, medición de capacidades del ángulo de pérdida, puente de resonancia, mediciones de frecuencia y resistencias puras, puente de Cherry, que es la medición de la capacidad y del factor de pérdidas. Ok, las reglas para tratar o para temas relacionados con los puentes de corriente alterna son las mismas que se tenían para los puentes de corriente continua. Lo que pasa es que tienen la particularidad de los circuitos porque ahora obviamente estamos alimentados con corriente alterna y no vamos a estar nada más que hablando de resistencia, sino tenemos ahora un cuadripolo que va a tener unas 4 impedancias y esas impedancias pueden ser que sean puramente resistivas o que pueden ser que tengamos capacidad o inductancia o combinaciones de ellas. Y obviamente vamos a tener las expresiones correspondientes, dependiendo de lo que haga el puente, regulando el parámetro correspondiente. Ok, entonces antes de eso vamos a hablar de unos tipos de simbología. Existen unas simbologías que son convencionales y unas simbologías que están normalizadas, que vamos a estar viendo en los puentes de corriente alterna. Esa simbología, por ejemplo, en el caso de la resistencia en general, vamos a tener una simbología normalizada que va a estar representada por una cajita y unas resistencias variables que ahora realmente, como estamos en corriente alterna, siempre la vamos a estar representando por cajitas. Así vamos a tener las inductancias en general, que se van a diferenciar de la otra representación porque van a estar sombreadas de negro o obviamente rellenas de negro. Vamos a tener inductancias con núcleo ferromagnético, con núcleo variable, sin núcleo variable, y vamos a tener los condensadores que van a ser variables y no variables, la impedancia en general, y vamos a tener la alimentación en el tema de lo que es autotransformadores de relación variable, las pilas o las baterías o acumuladores. Entonces, el puente de corriente alterna, ¿qué es? Como decíamos, o igual como en corriente continua, tenemos un cuadripolo. Y en ese cuadripolo vamos a estar presentes los puntos A, B, C y D, donde normalmente vamos a tener que, como ya dijimos, la rama indicadora que va a estar allí, se va a estar localizado el galvanómetro. Y las demás ramas vamos a encontrar las diferentes impedancias, donde una de las ramas, que es el punto AC, vamos a llamar que es la impedancia a la cual nosotros vamos a determinar, ya sea la resistencia, la inductancia o la capacitancia. Entonces nosotros, cuando se establezca el equilibrio, el voltaje en CD ya sabemos que va a ser igual a 0. Y cuando estemos relacionando esas caídas de tensión que van a haber en estos puntos, ¿okay? Una vez que esto se haga 0, toda la corriente que va a circular por esta rama va a ser la corriente I-1 y toda esta que va a circular por acá va a ser la corriente I-2. Entonces, dividiendo los voltajes, nos va a tener que nuestra expresión nos va a dar una igualdad que va a venir expresada en función de estas impedancias. Para este puente, nosotros vamos a suponer que tenemos una reactancia que va a ser generalizada. En este caso llamaremos X1, X2, X3 y X4. Y tenemos resistencias en cada una de las ramas llamadas R1, R2, R3, R4. Por lo tanto, la impedancia Z1 será igual R1 más la reactancia y así sucesivamente.
Entonces, cuando establecemos la relación, lo que hacemos es que igualamos, multiplicamos ese Z1 por ese Z3 y Z2 por Z4 y establecemos establecemos la igualdad en cada lado. Entonces, una vez que hayamos hecho la multiplicación respectiva, vamos a agrupar esos términos que van a ser reales y esos términos que van a ser imaginarios para poder nosotros establecer las relaciones y poder determinar las incógnitas. Es así como vamos a hacer, este término es un término real, se iguala con este otro término y vamos a tener esta expresión. Este término es imaginario y se iguala con el otro y vamos a tener esta otra expresión. Ok, entonces, aparte de nosotros tener esa igualdad por esa condición que ya habíamos hablado de que el punto de equilibrio en el punto CD se obtiene el voltaje BCD igual a 0, el diagrama fasorialmente nosotros podemos representar eso a través del comportamiento de esa caída, de esa caída de tensión, esa cada una por el producto de esa impedancia, y también va a ser una representación de los ángulos de fase, que obviamente si tenemos que Z1 por Z3 serían la suma de esos ángulos representados por FISU1 y FISU3, y en el caso de la expresión a la derecha, FISU2 y FISU4, y fasorialmente está representado de esta manera. Tenemos acá la tensión CD, que es en el punto de equilibrio, la tensión en esta caída de esta rama, que sería AC, en esta que sería BD, y aquí tenemos la tensión en AB, y todo lo demás, dependiendo del comportamiento de la reactancia y la resistencia, tenemos los desplazamientos que son angulares, ¿ok? Y entre esos ángulos de fase va a existir esas dependencias entre cada uno, dependiendo de la expresión que tengamos nosotros fasorialmente, la representación del ángulo por la caída respectiva. Ok, entonces, los puentes de corriente alterna, como ya se dijo, la mayoría consisten en impedancia y resistencia. Y el modo más conveniente para nosotros establecer ese equilibrio es, si tenemos ese valor nominal, obviamente con una impedancia que es conocida, y si tenemos el valor de la impedancia que no es conocido, ¿ok? Esa es realmente nuestra misión. Entonces, nuestro primer puente a estudiar es el puente de Wheatstone de corriente alterna. Ese puente de Wheatstone de corriente alterna no se difiere mucho del puente de Wheatstone de corriente continua. Lo único, como ya dijimos, que vamos a trabajar es con una alimentación de fuente de corriente alterna, y para eso vamos a tener acá un transformador. Aquí tenemos una resistencia variable basándonos en la tabla de lo que es la simbología, como ya lo dije en el principio. Y la diferencia acá, vamos a hacer que nuestras resistencias que vamos a estar utilizando son resistencias que son de tipo no inductivo y son resistencias variables. Este puente puede estar trabajando con 50 o 60 Hz. Vamos a tener acá el indicador de cero, que serían los puntos AB, un interruptor, y vamos a tener las diferentes, la corriente I, que se va a bifurcar en las ramas por corriente ISU1 y ISU2. Ok, entonces, el ejemplo para la aplicación del puente de Wheatstone de corriente alterna es la medición de la resistencia de pilas, ¿ok? Nosotros podemos, en la rama donde vamos a colocar para determinar la incógnita, colocamos nuestras pilas, y las pilas van a estar conectadas en oposición. Entonces, por esta prueba es necesario colocar como fuente de alimentación este transformador y esta resistencia para ir controlando la tensión y la corriente, obviamente, que va a estar ingresando a cada uno de los nodos en el cuadripol. Ok, entonces, esta medición de resistencia aparecen dos inconvenientes. Uno primero, que es ocasionado por esa fuerza electromotriz que va de la pila que está presente en esa rama, y la polarización de ese electrolito que va a contener esa pila. Entonces, se efectúa la medición de esas dos pilas, que van a ser iguales y van a estar ocupadas en oposición, por lo que la operación, obviamente, tiene que haber la combinación, una combinación de tres pilas, que sería RA, RB y RC. Y se van a obtener tres resultados. Entonces, de la condición de equilibrio que se establece, vamos a tener que la resistencia Rx que queremos determinar va a ser igual a la relación entre R2, R3 por R4. Y en una primera medición vamos a tener la combinación de RA más RB. En la segunda combinación o medición tenemos RB y RC. Y en la tercera vamos a tener RC más RA. Estas combinaciones van a originar una resistencia XU1, XU2 y XU3. Y de estas tres mediciones, obviamente, podemos introduciendo una entre otras, logramos determinar que RA va a ser igual a
la suma de Rx1 más Rx3 menos Rx2 entre 2. Y Rb será la suma de Rx1 más Rx2 menos Rx3 entre 2. Y Rc será Rx3 más Rx2 menos Rx1 sobre 2. Ok. El otro puente que vamos a seguir estudiando es el puente de Kohlrausch, porque es para mediciones de resistencias electrolíticas. La medición de las resistencias electrolíticas con métodos de puentes que son comunes es inexacta debido a esa fuente electromotriz de polarización. Eso origina que se produce obviamente en el electrolito cuando va a circular esa corriente que es continua, y por eso se evita ese inconveniente utilizando un puente especial llamado puente de Kohlrausch. Y ese puente es una modificación de ese puente de hilo que habíamos visto en el tema de los métodos de corriente continua. ¿Por qué estas dos, las longitudes A y D, que son hilos que tienen una característica resistiva, que van a estar en función de esa longitud del hilo, basándonos en la definición de lo que es una resistencia, que resistencia es igual a la longitud, la expresión que tenemos acá, la resistividad por L sobre la sección transversal. Entonces, este puente, aquí tenemos la resistencia electrolítica, vamos a tener en esta rama CB la resistencia R2 variable y estas resistencias que son de hilo, que llamamos resistencias de hilo cursor. El cursor va a ir posicionándose y nosotros vamos a tener, mediante esta expresión, que es la resistividad por L sobre S, vamos a relacionar estos dos tramos. ¿Ok? Una vez establecido esta condición que tenemos acá de equilibrio. ¿Ok? El puente de Maxwell de mediciones de inductancia es un puente de corriente continua que, como su nombre le dice, se utiliza para mediciones de inductancia, cuando se quiere lograr una exactitud de los resultados que se van a obtener, y además se necesita determinar el valor de esa resistencia de corriente alterna. Este puente se basa en la comparación de una inductancia desconocida que llamaremos L sub X con el valor de la inductancia patrón, que sería L sub P. Ok, entonces la inductancia Lx, que es en esta rama, que es Lx sub 1, la resistencia medida, que es Rx igual a Rx sub 1, y tenemos la inductancia patrón, que venía siendo R2, es decir, que esta es la rama de la impedancia patrón. Y vamos a tener las resistencias relacionadas, que vienen dadas por las impedancias, en este caso determinadas Z sub T y ZX4, y son netamente resistivas. Y aparte de eso, vamos a tener entre los puntos CD un detector de cero o un galvanómetro de vibración, y tenemos una alimentación en corriente alterna. Entonces, para el estado de equilibrio, tenemos que, veamos las expresiones que nos llegan a determinar esa relación que vamos a tener en la impedancia que habíamos visto al principio. Entonces, vamos a sustituir cada uno de lo correspondiente a cada impedancia. Ejemplo, Z1, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a R1 más J, más la reactancia inductiva, que sería J omega L1. Z2 sería R2 más J omega L2. Y Z3 será igual a R3 y Z4 será igual a R4, perdón. Entonces, sustituyendo estos valores acá, Z1, que sería esta expresión, Z3, que sería esta, Z2 sería esta y Z4 sería esta. Entonces, hacemos la multiplicación respectiva y nos da la relación, igualando los términos reales y semejantes, por lo que tenemos que la inductancia L sub X va a venir en función de la inductancia patrón, y lo mismo que la Rx, vienen en función de la resistencia patrón. Nosotros podemos dividir miembro a miembro para poder saber la relación que existe en una de la otra.